La facturación electrónica marca el cambio hacia la administración del futuro. La facturación electrónica marcará un antes y un después de lo que es la relación administración tributaria con el contribuyente y en la gestión administrativa de las empresas. Tenemos unos 460 contribuyentes que son emisores electrónicos, alrededor de 540 contribuyentes en proceso de certificación y disponemos de unos 15 proveedores de servicios de facturación electrónica autorizados. 169 millones ya de facturas electrónicas ha recibido la institución. Y son estos proyectos e iniciativas de facilitación los que nos han permitido al día de hoy mostrar resultados extraordinarios en la recaudación. 1.8 billones de pesos ha recaudado la DGI del agosto del 2020 a junio del 2023. En ANGE tenemos el firme propósito de llevar información de valor a nuestros socios. De la mano de nuestra Comisión de Emprendimiento, Innovación y MIPYMES y junto a nuestra Comisión de Justicia y Legislación, identificamos la oportunidad de profundizar en el proyecto de ley sobre facturación electrónica, entendiendo el impacto que este puede tener en la vida de nuestros emprendedores. Hola, soy Paulette Ricard, Managing Director de Ferdinand Herrera Consultores. Soy especialista en asuntos gubernamentales, manejo de políticas públicas y estrategias. Y también soy miembro de la Comisión de Emprendimiento de ANGE. Hace un mes el Congreso aprobó la Ley de Facturación Electrónica y a pesar de que ya teníamos un tiempo pues escuchando del tema y viendo los esfuerzos que la DGI ha venido realizando con el propósito de que fuera lo más efectiva esa transición para el contribuyente, nos dimos cuenta de que sí habían algunas inquietudes de parte del sector privado porque no estaba del todo claro su funcionalidad, las modalidades, el plazo y demás. Y como en ANGE buscamos respuestas para un futuro mejor, vamos a darle doble clic al tema de facturación electrónica con el propósito de estar preparados para poder implementarla en nuestro negocio. Esta modalidad es un gran avance para nuestro país, tanto a nivel de tecnología, de medio ambiente, de eficiencia a lo interno de las empresas, eficiencia recaudatoria para el Estado. Como toda novedad, trae sus retos e incertidumbres, no obstante, no es nada que la concienciación, la educación y la práctica no puedan subsanar. Finalmente, como en toda política pública, lo importante es que haya un espíritu de colaboración entre el sector público y privado que permita hacer las revisiones, regulaciones y todo lo que sea necesario para poder implementarlo. Hola, mi nombre es Evelyn Curi, actualmente me desempeño como directora legal de Grupo Piñero en la República Dominicana y soy miembro de la Comisión de Emprendimiento MIPYMES en ANGE. El marco regulatorio de la facturación electrónica de la República Dominicana pues, ha tenido un gran avance en los últimos años, principalmente con la promulgación de la Ley de Facturación Electrónica en la República Dominicana el pasado mes de mayo del 2023. En ese sentido, pues estaremos ayudando en todo lo que tiene que ver con la información de las facturas electrónicas, los comprobantes electrónicos, quiénes deben emitir los comprobantes electrónicos, cuáles son los objetivos fundamentales de la Ley de la Facturación Electrónica, su ámbito de aplicación y todos los deberes y obligaciones que tienen los emisores de los comprobantes fiscales electrónicos para el fiel cumplimiento de dicha ley. Saludos amigos televidentes, bienvenidos a una nueva entrega de su programa de orientación en materia tributaria DGII 360, espacio de la Dirección General de Impuestos Internos que busca acercarnos más a nuestros contribuyentes. Hoy en DGII 360 estaremos conociendo el impuesto anual que se aplica sobre el patrimonio inmobiliario de las personas físicas y de los fideicomisos IPI, montos exentos y fechas de pago. Para esto tenemos en nuestros estudios a Leibelin Alcántara, encargada de la sección de procesos inmobiliarios masivos, quien explica en detalles los criterios que se toman en cuenta para determinar este impuesto y cuáles son los documentos y formularios necesarios para presentar la declaración. También nos acompaña Wellington Pérez, encargado del Departamento de Valoración de Bienes y miembro de la Red de Especialistas Tributarios y Educadores Retribuye,
con quien hablaremos sobre cómo se lleva a cabo la actualización de la tasación de propiedades para el IPI y cuáles son las propiedades que están exentas de este impuesto. Esperamos que disfruten de todo el contenido que hemos preparado para ustedes, así que no se muevan de su pantalla porque ya inicia DGII 360. Hoy en DGII 360 nos acompaña Wellington Pérez, encargado del Departamento de Valoración de Bienes y miembro de la Red de Especialistas Tributarios y Educadores Retribuye, con quien hablaremos sobre cómo se lleva a cabo la actualización de la tasación de propiedades para el IPI y cuáles son las propiedades que están exentas de este impuesto. También nos acompaña Leibelin Alcántara, encargada de la sesión de procesos inmobiliarios masivos, quien explica en detalle los criterios que se toman en cuenta para determinar el patrimonio inmobiliario y cuáles son los documentos y formularios necesarios para presentar la declaración. Buenos días, amigos televidentes. En el día de hoy presentamos las noticias de esta semana. La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y la Dirección General de Impuestos Internos convocan a todas las personas interesadas en realizar sus comentarios, observaciones y sugerencias sobre el proyecto de reglamento para la aplicación de la Ley número 3223 de facturación electrónica, el cual tiene como objeto establecer el marco regulatorio para el uso e implementación de la factura electrónica, los comprobantes fiscales electrónicos SF y el sistema fiscal de facturación electrónica en el país. Sus observaciones, recomendaciones y sugerencias también podrán ser hechas por escrito, acompañadas de los documentos que las fundamenten y remitidas al correo electrónico y consultoríajurídica@consultoría.gov.do o depositadas en el cubículo de la recepción de correspondencias de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. El director general de Impuestos Internos, Luis Valdés Veras, compartió con los jóvenes empresarios y profesionales del Club Activo 2030 de Moca los avances que se han logrado en la implementación de la facturación electrónica en República Dominicana. Veras valoró el apoyo que los sectores empresariales del país le brindan al nuevo sistema de facturación. Además, dijo que la DGII registra un superávit en la recaudación de 1.9 billones de pesos en los 3 años que tiene de gestión en la institución, cumpliendo así las metas presupuestales. La respuesta que hemos recibido del sector empresarial ante esta nueva modalidad ha sido muy positiva. Y es por esto que al día de hoy podemos mostrar resultados como, por ejemplo, más de 181 millones de comprobantes fiscales electrónicos, 510 contribuyentes son emisores electrónicos, alrededor de 658 contribuyentes están en proceso de certificación, disponemos de unos 20 proveedores de servicios de facturación electrónica autorizados y unos 259 contribuyentes son facturadores gratuitos. Hoy en día la factura en papel y la electrónica conviven en la República Dominicana. Sin embargo, este gobierno, desde la Dirección General de Impuestos Internos, se ha enfocado en impulsar y masificar su implementación en todo el país. Es por lo cual entendimos la necesidad de contar con un marco normativo y regulatorio que sustentara y apoyara estas acciones. En otro orden, la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de Empleados de la Dirección General de Impuestos Internos, COPDGI, celebró su 18ª Asamblea General Ordinaria correspondiente al periodo 2021-2022, en donde se presentó avances del orden institucional, económico y se eligió una nueva directiva. Siempre ha estado comprometida con su base social, los empleados y la comunidad en su conjunto, por lo que nunca hemos escatimado esfuerzos con nuestra participación y el apoyo a nuestras comunidades, donde quiera que hayamos sido convocados como organización hemos estado presentes. La vocación de servicio es uno de los principios y valores fundamentales del dirigente cooperativista. Su compromiso es entender, atender y resolver
las necesidades de aquellos a los que sirve, orientándose permanentemente a su satisfacción y a superar sus expectativas. En la asamblea participaron 17 directivos y 125 delegados y contó con la asistencia de representantes de otras cooperativas e invitados especiales. Para nosotros es importante que te mantengas enterado y actualizado respecto de las fechas límites para el pago de los impuestos. Por eso te recordamos cuáles son los días. Segunda cuota, impuesto al patrimonio inmobiliario IPI. Impuesto a la organización de juegos telefónicos. Retenciones, impuestos sobre la renta de asalariados IR3. Retenciones y retribuciones complementarias IR17. Impuestos, regalías de minerales. Contribución de salida de líneas aéreas, segunda quincena, agosto 2023. Mientras que el jueves 14 de septiembre, la fecha límite para el pago del impuesto a los hidrocarburos, contribución de GLP. Para el viernes 15 de septiembre debemos realizar el pago del impuesto de cheques y transferencias electrónicas, ITEVIS retenidos por las compañías de adquiriencia, anticipo mensual, impuesto sobre la renta de personas jurídicas, anticipo mensual, impuesto sobre la renta de personas físicas y sucesiones indivisas con actividades comerciales e industriales, ventas, mercado local, zonas francas, remisión de información, formato de envío 606, 607, 608 y 609, envío de los libros de venta de las soluciones fiscales, impuesto, tarjeta de turismo. Ya está disponible la nueva DGII Móvil. Más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Nunca olviden que el éxito de un país depende de sus contribuyentes. El bienestar no está en manos de un gobierno, está en manos de su gente. Y si nosotros como gobierno facilitamos el cumplimiento tributario, está ganando cada uno de nuestros países. Baten jonrón, como lo hacen sus jugadores en las grandes ligas, y súmense a la factura electrónica. Muchas gracias. Continuamos con su programa DGII 360. Hoy estaremos conociendo el impuesto anual que se aplica sobre el patrimonio inmobiliario de las personas físicas y de los fideicomisos, mejor conocido por todos como el IPI, quienes están sujetos al pago de este impuesto, sus tasas y todo lo relacionado a su presentación. Para conversar con nosotros sobre este importante tema, tenemos en nuestros estudios a Leibelin Alcántara, encargada de la sección de procesos inmobiliarios masivos. Bienvenida a DGII 360. Gracias, un placer estar aquí con ustedes. Leibelin, ¿qué se conoce como IPI y cuál es la tasa impositiva del IPI? El IPI es el impuesto a la propiedad inmobiliaria que se aplica anualmente a aquellos patrimonios gravados de las personas físicas y también a los fideicomisos. La tasa impositiva es el 1% que se calcula sobre el excedente
el 1% se le aplica al excedente luego de reducir el valor exento para ese año fiscal. ¿Cuál es el impacto que tiene el IPI a nivel de lo que es el mercado inmobiliario de la República Dominicana? Los contribuyentes a los que se le aplica IPI ahora mismo representan alrededor de un 6% de los contribuyentes registrados. El impacto me parece que no es tan alto, puesto que el valor exento es una tasa alta referente al valor de registro que tienen los inmuebles, los cuales tienen alrededor de 15 años que no se le aplica una actualización de valor a nivel general. Y en ese sentido, tú hablas de un 6%, entonces digamos que hay una gran cantidad de inmuebles que están registrados a nombres de empresas o que están por debajo del monto donde se le puede aplicar el IPI. Exactamente. Hay un gran porcentaje que no alcanza a exceder el monto exento para el impuesto, por ende no aplican para el pago del IPI. Una de las dudas más comunes de los contribuyentes es sobre qué documentación y qué formularios deben completar o deben llevar para hacer este proceso de pago o de presentación de IPI. Sí, cuando el contribuyente se dirige a la administración debe llevar copia del título o los títulos de los inmuebles, copia de su cédula de identidad y si es un representante debe llevar un poder de autorización por el propietario y copia de su cédula como representante. Luego allá en la administración se le otorga un formulario que es para declaración jurada de inmuebles que completa y con esto es suficiente para realizar el proceso. Leibelin, como este es un espacio educativo, nos gustaría que nos explicaras de forma llana cómo se paga el IPI, cuál es la fecha límite y digamos que todo ese proceso que debe de hacer un contribuyente común y corriente para ponerse al día con el pago de este impuesto. ¿Y qué pasa también si excedemos la fecha límite? Bien, el IPI es un impuesto anual. El contribuyente tiene como fecha límite para su declaración los primeros 60 días del año. O sea que el más tardar el 1 de marzo ya el contribuyente debe haber realizado su declaración. Entonces ahí ya se hace el cálculo del total de su patrimonio, se disminuye la porción que corresponde a la exención fiscal y sobre esa diferencia que se le aplica el 1% se divide en 2 cuotas para comodidad de cumplimiento del contribuyente. Tiene como fecha límite para su pago el 11 de marzo, que es cuando vence la primera cuota, y el 11 de septiembre, que vence ya la segunda cuota. Si aparte de esas cuotas el contribuyente desea hacer algún pago fraccionario del IPI, ¿cómo pudiera hacerlo? ¿O si es posible? De hecho, ya la ley lo está haciendo en 2 cuotas. Ya es una forma como de acomodar el tema del cumplimiento. Pero aparte de eso están los que son los acuerdos de pago, que depende, claro, de cada caso particular. Y para el caso, por ejemplo, de que usted adquiere un inmueble que está dentro de un patrimonio gravado y usted quiere pagar su transferencia, pero como el inmueble no se puede transferir hasta tanto el IPI no haya sido saldado, pues se le concede la facilidad de hacer una proporción de deuda de ese inmueble específicamente. Claro que está condicionado, como dije anteriormente, a que el comprador presente el acto de venta, porque la facilidad es al comprador a quien se le da. Lo cual es un dato muy interesante porque muchísima gente pudiera creer que si tiene una deuda de IPI está imposibilitado de vender ese inmueble. Entonces, ¿es posible pagar la proporción del IPI? Así de es. ese inmueble en particular que se quiere ceder a otra persona o vender a otra persona. Exactamente. Pero como le dije, la facilidad es al comprador, porque también el contribuyente puede entender que si necesita una certificación IPI para algún proceso, pues puede ir a solicitar que se le individualice su deuda. Y en una situación como esa, puntualizando que esa facilidad es para el comprador, para evitar, digamos, que inconvenientes de que alguien pudiera decirle y digamos que usar en su buena fe a un comprador diciéndole que va a pagar esa proporción del IPI, ¿qué garantía pudiera tener ese comprador de que efectivamente se están manejando las cosas con total transparencia? ¿Puede pedir una certificación?
De hecho, generalmente para las transferencias ya es normal que el contribuyente cuando va a comprar un inmueble solicite primero al vendedor una certificación para asegurarse que el inmueble no tiene deuda. Y sucede también en los bancos. Los bancos cuando van a otorgar un préstamo para transferencia o hipoteca, le exigen al contribuyente que le entregue una certificación de IPI, que es su garantía de que el inmueble está al día, que no tiene ninguna deuda. Pero en ese caso, cuando se emite una proporción de la deuda. Eso ya es algo que efectivamente, como el vendedor no puede dar la certificación de que está al día, pues en un acuerdo con el comprador, le dice que efectivamente hay alguna cuota vencida, pero que son negociaciones particulares entre ellos. Al dar el contrato, pues se puede generar. Retomando el tema de los plazos para pagar, ¿qué sucede cuando un contribuyente no paga en la fecha correspondiente? Cuando no paga el IPI, por ejemplo, en la primera cuota del 11 de marzo, el día 12, ya como fracción de mes, se aplica un 10% en el primer mes o fracción de mes, un 10% que corresponde a la mora. Luego, en los siguientes meses o fracciones de mes, ya viene siendo un 4% por el concepto de mora, pero también un 1.10% acumulativo, que es a los intereses indemnizatorios. O sea que lo recomendable es que traten de estar al día lo más pronto posible, así se evitan los recargos. ¿Existen exenciones o reducciones disponibles para ciertos propietarios o ciertos tipos de propietarios? Sí. Por ejemplo, en el caso particular de los propietarios, aquellos contribuyentes que tienen 65 años o más y que tienen un solo inmueble, que es el que conforma su patrimonio, y es una vivienda en la cual viven, pues están exentos del pago del IPI, independientemente del valor de la propiedad. También están aquellas personas que son pensionados o rentistas, tienen una extensión de un 50% del impuesto liquidado. En cuanto a propiedades, están los terrenos rurales, aquellos que se utilizan para la actividad agropecuaria, también están exentos del pago del IPI. Y aquellas propiedades que están acogidas a la Ley 15801 de fomento turístico, siempre y cuando sea el primer adquiriente al desarrollador del proyecto. Ese tampoco ¿Y qué pasa cuando yo tengo una villa de lujo en un terreno rural? La villa sí está gravada, porque como le comenté anteriormente, tiene que ser que la mejora o la construcción en ese terreno rural sea de actividad agrícola. Una villa, exactamente, una villa no es de actividad. Y hoy por hoy que está tan de moda todo ese tema de desarrollo de ecoturismo, de complejos turísticos, o sea que un complejo turístico enfocado, digamos, que a la ecología, que esté en una zona rural, todo lo que es la mejora sí está sujeta al pago del IPI. Sí está, digamos, que por encima del rango. ¿Y cómo se determina el valor de una propiedad para fines de pago de IPI? La DGI toma como base o referencia los valores determinados por la Dirección Nacional de Catastro. Entonces, aparte de esos valores que nos otorga Catastro, también tomamos como documentos de valor los documentos que presenta el contribuyente, por ejemplo, las tasaciones privadas o los contratos, porque el inmueble puede estar valorado por Catastro en un monto tal, pero al momento que se produce la operación de la venta, pues usted un acuerdo monetario puede también ser un documento de valor que se acoja. ¿Cuáles son los criterios para determinar si una propiedad debe pagar IPI o no? Siempre y cuando la propiedad sea parte de un patrimonio gravable, paga IPI. Y si no está acogido a una de las exenciones que mencionamos anteriormente, pues obviamente si está exento. Es fácil el proceso para un contribuyente, vamos a decir de 65 años, acogerse a esa exención. Claro que sí. Si el contribuyente se dirige a su administración local, demostrando que es la única propiedad que tiene y que vive en ella, su cédula dice que tiene 65 años. O sea, pero sí debe solicitarlo. Sí debe solicitarlo.
Leibelin, ¿en quién recae la responsabilidad de actualizar el registro de inmuebles de la DGII? Porque un inmueble que de pronto fue comprado hace 5 años, ya con todo el tema pospandemia y demás, puede que valga mucho más de lo que fue el monto original con el que fue adquirido o con el que fue registrado. ¿Cómo se da ese proceso de actualización del valor de los inmuebles? Bueno, nosotros hemos estado trabajando con algunas actualizaciones de, por ejemplo, las comparables de mercado. Hay subsectores que han sido creados nuevos, residenciales, que no estaban, vamos a decir, que en un valor antes de la pandemia. Pero es un proceso que hecho desde la DGI es un poquito más lento, pero si el contribuyente nos ayuda haciendo la actualización del valor, pues también debe tener claro que está agregando valor a su inmueble al momento de solicitar una certificación IPI para cualquier proceso que requiera. Y en ese mismo sentido, nos gustaría ya para finalizar que nos mencionaras cuáles son esas vías que pueden utilizar los contribuyentes para cualquier situación que tengan referente a IPI, si hay algún número de contacto, algún correo electrónico, cuáles son esas plataformas, tanto físicas como virtuales, que los contribuyentes pueden acceder para los temas relacionados a IPI. Bien, el contribuyente, persona física, puede dirigirse a cualquiera de las administraciones locales y solicitar un servicio relacionado a su inmueble. También está el centro de contacto, que siempre están los muchachos bien activos en cuanto a las informaciones referentes a IPI, pero de manera muy particular, en la sección que estoy dirigiendo en este momento, estamos brindando asistencia a los bancos, a las instituciones financieras, a los fideicomisos, a las constructoras y las inmobiliarias, y tenemos un correo habilitado para que realicen sus solicitudes. ctivirtual@dgii.gov.do. Ahí estamos para servirles. Pueden enviar su correo para solicitar cualquier registro de inmuebles, descargos o transferencias inmobiliarias. Aunque sea una sola transferencia, nosotros estamos para servirles. Si son muchas, pues también estamos para servirles. Ese es el canal para que las instituciones, los fideicomisos y las constructoras hagan sus solicitudes. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Amigos, agradecemos a Leibelin Alcántara, encargada de la sección de procesos inmobiliarios masivos, por compartir con nosotros en este espacio. Vamos a una pausa, pero al regreso conversaremos con Wellington Pérez, encargado del Departamento de Valoración de Bienes de la DGII, sobre la actualización de la tasación de propiedades y algunas sanciones por no cumplir con las obligaciones que conllevan este impuesto. Quédese con nosotros. La facturación electrónica marca el cambio hacia la administración del futuro. La facturación electrónica marcará un antes y un después de lo que es la relación administración tributaria con el contribuyente y en la gestión administrativa de las empresas. Tenemos unos 460 contribuyentes que son emisores electrónicos, alrededor de 540 contribuyentes en proceso de certificación y disponemos de unos 15 proveedores de servicios de facturación electrónica autorizados. 169 millones ya de facturas electrónicas ha recibido la institución. Y son estos proyectos e iniciativas de facilitación los que nos han permitido al día de hoy mostrar resultados extraordinarios en la recaudación. 1.8 billones de pesos ha recaudado la DGI del agosto del 2020 a junio del 2023. Ya está disponible la nueva DGII Móvil. Más que una app, una valiosa herramienta.
en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la Administración Tributaria. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Seguimos con más contenido de valor en DGII 360. Hoy conversando sobre el IPI, Impuesto al Patrimonio Inmobiliario, y en la primera parte del programa tratamos sobre los aspectos generales de este impuesto. Ahora tenemos en nuestros estudios a Wellington Pérez, encargado del Departamento de Valoración de Bienes y miembro de la Red de Especialistas Tributarios y Educadores Retribuye. Bienvenido, Wellington, una vez más a DGII 360. Muchísimas gracias por la invitación. Wellington, quisiéramos iniciar la entrevista considerando lo siguiente. Primero, hacemos un caso práctico. Imagínate que yo tengo un inmueble valorado en 7 millones de pesos, pero ¿qué sucede? Yo tengo otro inmueble en copropiedad con otra persona y está valorado en 3 millones. En ese caso, ¿sobre quién recae el IPI? ¿En mí, que tengo uno de 7, o en la copropiedad de los 3 millones? ¿En quién cae ese impuesto? ¿Recae el impuesto en este caso? Bien, en realidad la suma de todo tu derecho inmobiliario alcanza alrededor de 8.500.000 dentro de tu ejemplo. Es decir, los 7 millones del inmueble que tienes por un lado y la mitad del inmueble de copropiedad. Aún así no alcanzaría el monto grabado. Pero asumiendo, voy a extender tu ejemplo, que la primera propiedad tuviese un valor de 8 millones de pesos y la otra de 3 millones, que ahí si sumáramos la parte de la copropiedad sí excedería el monto de exención del IPI, aún así no estarías grabado. ¿Por qué? Porque lo que se toma en consideración son aquellos inmuebles que están registrados a tu nombre en el momento en el que se genera la declaración. Por tanto, solamente se te va a considerar el inmueble de 8.500.000. El de los 3 millones no sería tomado en cuenta. Ahora bien, habrá que ver ese otro copropietario si tiene otros inmuebles que sumado a ese le genere a pagar IPI. Pues en ese caso, ese contribuyente, ese copropietario puede decirte a ti, mira, por favor, paga la proporción de deuda que tú tienes que la DGI me está exigiendo, tal cual lo establece el reglamento 5013. ¿Qué pasa cuando un contribuyente no está de acuerdo con ese valor que se le dice que tiene que pagar? ¿Qué puede hacer? ¿Puede solicitar una revaloración? Claro que sí. El contribuyente tiene derecho a solicitar la revaluación del inmueble y puede hacerlo directamente en la administración local en la que pertenece como contribuyente o la administración a la cual pertenece el inmueble. Solo basta con que llene un formulario de rectificativa y solicite formalmente la actualización del inmueble. Para esto, normalmente se le va a pedir que presente la documentación que sustenta que dicho valor debe ser distinto al que está registrado en nuestro sistema. ¿Y qué sucede en el caso de que yo tenga un título de una propiedad ya por muchos años que no lo haya registrado en la Dirección General de Impuestos Internos? ¿Hay alguna penalidad o algún impuesto de cargo que debamos de pagar por no haberlo registrado a tiempo? Bueno, sí, es que tú como contribuyente se está en la obligación de presentar lo que es tu patrimonio dentro del tiempo que establece la misma ley 1888. El no hacerlo es un incumplimiento a tus deberes formales. Por tanto, la administración podría aplicarte una multa por tal incumplimiento, además de los recargos e intereses que se generan por una declaración tardía. Wellington, estábamos conversando fuera del aire que ojalá todos los problemas fueran que tenemos mucho IPI que pagar, porque eso es sinónimo de que hay un gran patrimonio. Entonces, en relación a la pregunta anterior, si una persona finalmente se determina que ese es el monto que debe de pagar, producto de la determinación del IPI, y no tiene el dinero disponible, ¿cómo se da ese proceso de que pueda tener acceso a un plan de pago? En realidad, para la solicitud de un plan de pago o un acuerdo de pago debe dirigirse a la administración local a la cual pertenece. Ellos le pueden suministrar toda la información para tales fines y las cuotas, la cantidad de cuotas que se le pueden otorgar de acuerdo a la deuda que presente el contribuyente. Wellington, para actualizar los montos de las tasaciones que tienen impuestos internos, ¿cuál es el proceso que se agota para realizar dicha actualización? Bueno, el proceso de actualización normalmente se da por algún
alguna solicitud que hace el contribuyente. Es decir, que un contribuyente esté en desacuerdo con la evaluación que se le dio o cuando el contribuyente busca realizar alguna otra operación, ya sea el pago de una transferencia, una hipoteca, etcétera, y aporta alguna documentación que nos deja ver que el valor del inmueble puede ser distinto o la condición de este es distinta a lo que nosotros tenemos registrado. Entonces, en ese momento nosotros procedemos a hacer la actualización del inmueble y hacer una nueva determinación del valor si fuese necesario e incluso también solicitarle una inspección o al contribuyente, acordar con él una inspección del inmueble. ¿Cómo se maneja el proceso de valoración de las propiedades con fines comerciales versus las que son con fines residenciales? ¿Hay una diferencia en ese sentido? En realidad no, es decir, desde el punto de vista procedimental es prácticamente lo mismo. Claro, desde el punto de vista privado es un poco distinto porque a veces se toman en cuenta algunos elementos que para la evaluación nuestra no es así. Lo que sí hay diferencia es en los parámetros de referencia, porque normalmente las propiedades comerciales cuestan un poco más que las residenciales. Y dentro de las propiedades que tienen un sentido histórico o cultural, ¿existe alguna exención o sea, el tratamiento es igual que a los contribuyentes normales que tenemos con el IPI? Realmente es el mismo tratamiento. Lo que sí la dirección toma en cuenta es la usabilidad, digamos, del inmueble. Si el contribuyente puede hacer usufructo de este bien. Pues te voy a poner un ejemplo. Imagina un contribuyente que tiene un inmueble en una zona declarada reserva natural, reserva científica, que impide el uso al contribuyente de este inmueble. Bueno, lamentablemente es de él, pero él no puede explotar este bien en su favor. Un parque nacional, por ejemplo. Aunque los parques nacionales son propiedad del Estado, pero... Y hay otros ejemplos, las invasiones. Sí. Te impiden, es decir, si tú tienes un inmueble invadido. Yo tengo un terreno por ahí que resulta que está invadido, entonces estoy exenta de... Puedes solicitar precisamente que este inmueble sea excluido de la base del impuesto. Mientras se resuelve el problema, obviamente. Así es. Porque hay vías legales también para eso. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la Dirección General de Impuestos Internos para que la ciudadanía cumpla con el pago de sus obligaciones cuando hablamos de IPI específicamente? Principales desafíos. Bueno, yo creo que es un tema de crear una cultura tributaria, iniciando por ahí. Los impuestos son muy mal vistos, pero lamentablemente sin impuestos no hay nación, no hay país. No hay Estado, no hay gobierno. Inversión por parte del gobierno. Lamentablemente. Y debemos iniciar por ahí. También uno de los desafíos es reducir la omisión. Hay mucha omisión de inmuebles registrados. Y bueno, tal vez un poco el tema de la persecución del pago del impuesto sigue siendo un desafío debido a que la mayoría de los contribuyentes de este impuesto son personas físicas. Y no van de manera voluntaria a presentar. Es sumamente difícil, aun cuando logremos identificar algunos inmuebles, hacer una notificación y un seguimiento a los contribuyentes. Tomando la misma línea de Marlene hace un momentito sobre la cultura tributaria, ¿cuáles son los recursos didácticos que tiene a disposición la DGII para que todos los contribuyentes, la ciudadanía en general, pueda entender el tema del IPI para fines de pago? Ustedes, iniciando por ustedes este programa de GI 360, pero además los trabajos que se hacen a través del Departamento de Educación Tributaria con el ofrecimiento de charlas al público en general, también se le ofrecen a universidades, institutos, a gremios y todo el público que desee, incluso empresas privadas que a veces quieren alguna charla en particular de este u otros impuestos. También las publicaciones que se hacen a través de los distintos medios digitales, digamos Instagram, Facebook, todas las plataformas digitales. Exactamente. Incluyendo la biblioteca virtual que tenemos nosotros en nuestro portal de impuestos internos. Y otros un poquito menos directos, que son un ejemplo en el entrenamiento que se le da al personal allá, un ejemplo el personal de tasación, que es la primera cara del contribuyente, y también el personal de la gerencia de experiencia al contribuyente, quienes están siempre prestos a darle informaciones a los contribuyentes sobre este y otros impuestos. Wellington, me surge una inquietud. Así como se da el caso con otros impuestos, ¿existen fraudes vinculados al IPI o algún otro tipo de delitos tributarios? Y en dado caso de que sí, ¿qué se está haciendo para prevenirlos? En el IPI no es muy normal el tema de fraude per se, digamos más bien es un tema de omisión.
Y la omisión puede suceder por dos cosas. O la omisión del contribuyente en el registro de su inmueble, la cual afecta directamente a su declaración inmobiliaria y también a la recaudación del impuesto, o aquellas omisiones de alguna operación en sí. Este último termina afectando precisamente más a los vendedores, es decir, algún comprador que compra una propiedad inmobiliaria y no ha querido venir a pagarla. Esto termina afectando al vendedor del inmueble, que ese patrimonio seguirá figurando a su nombre y perjudicándole. Ahora, ¿cuáles son las alternativas en ambos casos? Una, para la omisión de los inmuebles del registro inmobiliario está el Departamento de Valoración de Bienes, que continuamente está haciendo levantamientos en zonas de interés, tratando de identificar esos inmuebles que no han sido registrados. Y para el caso de aquellas omisiones de operaciones que pudieran estar afectando a los vendedores, entonces tenemos la norma 08-2014 sobre descargo. Excelente. Nos surge otra inquietud en ese mismo sentido de la omisión, del no cumplimiento. ¿Cuáles serían esas sanciones aplicadas al contribuyente que no realice el pago del IPI? Bueno, iniciando por la posibilidad de que te apliquen una multa por incumplimiento, pasamos luego a la generación de recargos e intereses por el pago tardío, luego la inscripción de algún privilegio sobre el inmueble o una oposición administrativa que te aumente tu calificación de riesgo y esto luego te afecte para la obtención de comprobantes fiscales, etcétera, hasta el punto de llegar al embargo inmobiliario para saldar la deuda que tienes. En el caso de esos contribuyentes que tienen un patrimonio que paga IPI, pero que venden un inmueble y que a raíz de esta venta, digamos que ya cambia esa condición porque ya están por debajo del tope, ¿qué pueden hacer para cerciorarse de que ya eso fue, digamos que actualizado en sistema? Simplemente pedir una certificación. La certificación inmobiliaria va a decir exactamente quién es el propietario y las condiciones del inmueble. Me refiero al dueño del patrimonio anterior. Imaginémonos que yo tengo 5 propiedades que valen X cantidad de millones en conjunto, pero vendo una que vale 10 millones y obviamente pues el monto gravado de IPI se va a reducir significativamente. Entonces, ¿cómo me puedo cerciorar de que ya Impuestos Internos tiene esa información actualizada y que no me va a seguir, digamos que gravando en función del monto anterior? Bueno, precisamente es el tema de la Porque mucha gente no hace también sus traspasos de manera correcta. Sí, así. O sea, yo te hice un acto de venta, tú me diste el dinero, pero a lo mejor tú tienes todavía esos documentos que pasa mucho con los vehículos. No sé si sea tan frecuente con la parte inmobiliaria, pero en el caso de ventas que no son adquiridas a través de instituciones financieras, de propiedades que no son adquiridas con préstamos hipotecarios, si esa persona no ha traspasado ese inmueble a su nombre, simplemente tiene un acto de venta, sigue registrado a nombre del vendedor, del dueño anterior en la DGI. Justamente así es. Si esa persona, el vendedor, pide una certificación, la certificación seguiría apareciendo a su nombre. Ahora bien, asumiendo que el inmueble ya no se encuentre en su patrimonio, simplemente no se le entregará a menos que demuestre que realmente tenía o fue propietario de ese inmueble y que fue a propósito de esa transacción. Pero un contribuyente puede solicitar que le den de baja ese inmueble dentro de su patrimonio. Yo puedo llevar el acto de venta, mire, ya yo vendí este apartamento, yo vendí este terreno, quiero que le den de baja dentro de mi patrimonio. Sí, claro, precisamente ese es el procedimiento de descargo que está establecido en la norma 08-2014. Y tomando ese mismo punto del descargo, ¿cuál es en detalle, cuál es el proceso que debe agotar, cuáles son los documentos que debe presentar para que ese descargo tenga efectividad en impuestos internos? Bueno, vamos a establecer algo primero. Para hacer un descargo, lo primero es que el inmueble debe estar a su nombre. Es Yo decir, no podía descargar un hermano mío. No. Yo no puedo decir fulano ya vendió, tiene que estar a mi nombre, que parece lógico. Bueno, a lo que me refiero más bien es que usted no puede solicitar el descargo sobre una propiedad que todavía no está registrada a su nombre porque tenga pendientes otras obligaciones fiscales. Es por poner el ejemplo de que usted le haya vendido un inmueble a usted y usted a mí. Usted no puede venir a descargar si todavía no ha pagado esa transferencia entre ustedes porque está pendiente. Eso es lo primero. Segundo, la persona que solicita el descargo tiene que hacerlo de forma personal. Bien, es decir, no puede hacerse representar por ningún otro, excepto, cuando estamos hablando de personas físicas, excepto si esta persona reside fuera del país.
en cuyo caso debe presentar un poder debidamente apostillado a través de la Cancillería. Ese es el segundo requisito. En el caso de que sea una persona jurídica quien haya vendido el inmueble, debe presentar, el representante debe mostrar el acta de asamblea que le designa como representante y que permite el descargo de dicho inmueble. Con estas informaciones y el contrato de venta original debidamente legalizado, el contribuyente se presenta ante la administración local a la cual pertenece solicitando el descargo, para lo cual se le va a exigir únicamente que el inmueble esté al día en sus obligaciones de IPI o del impuesto a los activos, en el caso de que sea el vendedor una persona jurídica, y el pago de 300 pesos para la emisión de la certificación de dicho descargo. Muchísimas gracias, Wellington, por haber compartido con todo el público de DGII 360 estas importantes informaciones. Amigos, agradecemos a Wellington Pérez, encargado del Departamento de Valoración de Bienes de la DGII, por habernos acompañado. Vamos a una pausa y regresamos con más contenido de valor en este su espacio de orientación tributaria DGII 360. Mi nombre es Pedro Acevedo, soy gerente de impuestos y control interno en Nestlé Dominicana. Nosotros somos facturadores electrónicos desde el 1 de octubre del 2019 y al año remitimos alrededor de unas 28,000 facturas a la Dirección General de Impuestos Internos. Nosotros hemos logrado beneficios muy buenos al implementar facturación electrónica. Los procesos administrativos han mejorado muchísimo. Tenemos optimización en tiempos y recursos, además automatización de procesos, ya que no es necesario remitir el 607 o libro de ventas. También hemos reducido costos de implementación, también reducción de costo en papel, ya que esto contribuye significativamente al medio ambiente. Visualización de nuestros impuestos de manera online, en línea, estandarización de procesos electrónicos entre nuestros clientes y suplidores, entre otros beneficios que han ayudado al proceso de facturación electrónica. La DGII ha sido un aliado durante la implementación de la facturación electrónica, la primera etapa, y esta que estamos viviendo hoy en día. Yo recuerdo las constantes llamadas, correos, videoconferencias que tuvimos con la Dirección General de Impuestos Internos. Nunca hubo un no por parte de ellos. Siempre nos apoyaron en todo este proceso. Nosotros valoramos muchísimo esto debido a que dentro del grupo fuimos de los mercados con mayor éxito en la implementación de facturación electrónica. La facturación electrónica en nuestro país vino para fomentar una cultura más justa, un ambiente de negocio más saludable y además que vino a aportar a la economía y a la transparencia fiscal. Yo estoy convencido que el 15 de enero del 2024 seremos full electrónico. Ya está disponible la nueva DGII Móvil. Más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. La facturación electrónica marca el cambio hacia la administración del futuro. La facturación electrónica marcará un antes y un después de lo que es la relación administración tributaria con el contribuyente
y en la gestión administrativa de las empresas. Tenemos unos 460 contribuyentes que son emisores electrónicos, alrededor de 540 contribuyentes en proceso de certificación y disponemos de unos 15 proveedores de servicios de facturación electrónica autorizados. 169 millones ya de facturas electrónicas ha recibido la institución. Y son estos proyectos e iniciativas de facilitación los que nos han permitido al día de hoy mostrar resultados extraordinarios en la recaudación. 1.8 billones de pesos ha recaudado la DGI del agosto del 2020 a junio del 2023. Hemos llegado a la parte final de su programa DGII 360, agradeciéndoles a todos por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Será hasta una próxima entrega con más contenido de valor en orientación tributaria. Hasta entonces. La facturación electrónica marca el cambio hacia la administración del futuro. La facturación electrónica marcará un antes y un después de lo que es la relación administración tributaria con el contribuyente y en la gestión administrativa de las empresas. Tenemos unos 460 contribuyentes que son emisores electrónicos, alrededor de 540 contribuyentes en proceso de certificación y disponemos de unos 15 proveedores de servicios de facturación electrónica autorizados. 169 millones ya de facturas electrónicas ha recibido la institución. Y son estos proyectos e iniciativas de facilitación los que nos han permitido al día de hoy mostrar resultados extraordinarios en la recaudación. 1.8 billones de pesos ha recaudado la DGI del agosto del 2020 a junio del 2023. Ya está disponible la nueva DGII Móvil. Más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente.